a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mafalda de Saboya. Ella fue una princesa saboyana que acabaría pasando a la historia por ser la primera reina consorte que existió en el reino de Portugal, además de que en su día fue conocida y admirada por la gran labor que realizó con los enfermos y los más necesitados, siendo vista como una reina piadosa y bondadosa. Esta biografía es realizada por petición de María Cáceres. Matilde de Saboya nació alrededor del año 1125 en el condado de Saboya. Fue hija del conde Amadeo III de Saboya, pero se duda quién fue exactamente su madre. Una teoría dice que pudo ser la condesa Matilde de Albón, quien sería la segunda esposa de su padre, el conde Amadeo, aunque otras versiones sugieren de que Matilde pudo ser hija de la primera esposa de dicho conde, una mujer llamada Adelaida. Fuera como fuese, Matilde fue una de los 10 vástagos que tuvo su padre el conde, siendo una de sus hijas mayores. Por esta razón se le empezó a buscar un buen casamiento para la princesa, quedando así comprometida con el rey Alfonso I de Portugal. Hay distintas versiones sobre el por qué se estableció tal compromiso. Una de ellas es que el monarca portugués se negaba a establecer alianzas matrimoniales con otros reinos de la península ibérica, especialmente con el reino de León. En cambio, otra versión sugiere de que no podía casarse con las infantas que hubiese en ese momento por razones de parentesco, mientras que otra versión dice que este compromiso fue ideado por la Iglesia debido a que el conde Amadeo III de Saboya había ganado un gran prestigio por su participación en la Segunda Cruzada, y se pensó que tal alianza matrimonial sería muy beneficiosa para Portugal en su lucha contra los musulmanes que se encontraban asentados en la península ibérica. Se desconoce cuándo se celebró exactamente la boda entre Matilde y el rey Alfonso I de Portugal, pero se cree que pudo haber sido a principios del año 1146. Para entonces, ella tendría entre 20 y 21 años de edad en el momento de la unión, y él 36. Nada más casarse, Matilde cambió su nombre por el de Mafalda, adaptándolo así a la lengua de su nuevo reino. Pese a que se desconoce la fecha exacta de su casamiento, ella es mencionada por primera vez en las crónicas portuguesas el 23 de mayo de 1146, donde se recoge que la reina participó junto a su marido en una donación a la Orden de Cluny. Aquel casamiento permitió a Mafalda el convertirse en la primera reina consorte de Portugal, debido a que su marido, el rey Alfonso, fue quien fundó el reino de Portugal en el año 1139, a partir de un condado que le había sido entregado a su madre, la condesa Teresa de León, por parte del padre de esta, el rey leonés Alfonso VI. Mafalda será descrita como una reina muy piadosa que estuvo completamente entregada a la orden cisterciense y fundó el monasterio de Costa de Guimarães, además de fundar un hospital para peregrinos enfermos y pobres. La reina se involucró mucho en el mantenimiento y en la administración de este hospital, exigiendo que este lugar estuviese bien amueblado, ordenado y limpio. También se interesó porque los pacientes del hospital estuviesen bien alimentados y que recibiesen un buen trato. Incluso si alguno moría, tendría que recibir un entierro digno.
Los monarcas pronto empezaron a traer a sus hijos al mundo. En el año 1147 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Enrique, pero este falleció durante la infancia. En el año 1148 nació Urraca, quien sería reina consorte de León. En el año 1151 nació Teresa, que sería en primeras nupcias condesa consorte de Flandes y en segundas nupcias duquesa consorte de Borgoña. En 1153 nació Mafalda, quien falleció durante la infancia. En el año 1154 nació Sancho, quien llegaría a ser rey de Portugal bajo el nombre de Sancho I, y entre los años 1156 y 1157 nacieron los últimos hijos de los monarcas, Juan y Sancha, pero ambos fallecieron durante la infancia. El matrimonio tuvo un total de 7 hijos en común. Mafalda falleció el 3 de diciembre de 1157 a los 32 años de edad en la ciudad de Coimbra, siendo muy posible de que el alumbramiento de su última hija le hubiese provocado fiebres puerperales, debido a que la reina murió 9 días después de haberse producido el parto. Según el historiador medieval Walter Map, el fallecimiento de la reina no fue a causa de ningún parto, sino que habría sido envenenada por orden de su marido, el cual habría sido convencido por sus propios consejeros para asesinar a su esposa, debido a que Mafalda no era bien aceptada dentro de la corte portuguesa por ser una reina extranjera. Así que estos consejeros se dedicaron a extender rumores falsos sobre la reina, causando que el monarca luso se mostrase muy celoso y que decidiese acabar con la vida de su esposa, quien acababa de alumbrar a la última hija del matrimonio. Pero esta versión no es aceptada por los historiadores, ya que ninguna crónica de la época menciona este posible episodio. Tras su fallecimiento, su marido Alfonso no se volvería a casar, permaneciendo como viudo por 28 años. Los restos mortales de Mafalda descansan en el monasterio de Santa Cruz de Coimbra, en Portugal. Mafalda fue una princesa saboyana que acabaría pasando a la historia por ser la primera reina consorte que hubo en Portugal, convirtiéndose así en la madre y en la abuela de una serie de reyes que llegaron a destacar en su tiempo, ya que su sangre se acabaría extendiendo tanto por Portugal como por otros reinos de la península ibérica. Mafalda apenas es recordada a día de hoy, siendo solo conocida en algunas ocasiones por encabezar la larga lista de reinas consortes de Portugal, pero en su día ella llegó a ser muy admirada por su gran labor con los pobres y los enfermos, siendo una reina completamente entregada a las labores de caridad y a la administración de los lugares santos y del hospital para peregrinos que ella misma fundó, mostrando gran preocupación por la salubridad de estos lugares, porque los enfermos estuviesen bien atendidos y en el caso de fallecer que tuviesen un entierro digno, unas preocupaciones que no eran muy comunes para una reina de aquel entonces. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Mafalda de Saboya. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que María Cáceres también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas que se hayan implicado mucho en el cuidado de los enfermos y de los más necesitados. Y con esto me despido. Hasta la próxima.